podemos hacer de repente es un poco resumir algunas cosas que son comunes a las enfermedades, ¿cierto? La enfermedad ocupacional, como su nombre lo dice, ¿no?, es una consecuencia a la exposición profesional o en el ambiente laboral. Esa es la definición, ¿de acuerdo? Bueno, si estamos hablando del aparato respiratorio, pues la vía inhalatoria es la vía por la cual el paciente se va a comprometer, ¿no? La prevalencia es alta. Tenemos varios pacientes con enfermedad profesional. De repente, anteriormente era mayor en la parte de la minería. Los pacientes que trabajaban en minas no utilizaban algún tipo de barrera para no tener esta enfermedad. Prácticamente no utilizaban ninguna mascarilla y estaban expuestos al polvo de mineral que ellos extraían de manera permanente. La mayoría de ellos, por supuesto, con silicosis, ¿no? El tiempo sobre vida muy corta y la muerte muy rápida. Entonces, ahora ya los sistemas de evaluación a los pacientes, inclusive se le exige que todo paciente que tenga un compromiso por el trabajo inhalatorio tenga que tener una evaluación anual. Eso incluye estudios radiológicos, incluye también lo que es los estudios de función respiratoria. No se olviden de que en toda enfermedad que da este tipo de enfermedades, como son las enfermedades ocupacionales, lo primero que se va a afectar son los compromisos funcionales. O sea, si usted tiene un paciente que está trabajando en una área de riesgo y la radiografía es normal, el paciente es normal, no hay sintomatología clínica, pero ya le encuentran una disminución, por ejemplo, de la capacidad funcional total, o le encuentran una disminución en lo que es la capacidad expiratoria forzada. Entonces, ese paciente van a tener que hacer un seguimiento mucho mejor, de repente pedirle una tomografía para poder apoyarse más en el diagnóstico, porque eso es lo primero que se va a afectar, la parte funcional. Cuando el paciente en este grupo ya viene con dificultad respiratoria, arritmia, o tiene, por ejemplo, acropatia, o ya le encuentran ustedes crépitos gruesos corporales, que son los velcros, ya el paciente de todas maneras va a tener un compromiso fisiopatológico respiratorio avanzado. ¿De acuerdo? Por eso que es importante hacer un diagnóstico más temprano en este tipo de pacientes, ¿no? En otros lugares, pues lo que se hace es generalmente al paciente que trabaja en mina, me acuerdo mucho cuando converso con ellos, se le da un litro de leche para que tome. Yo no sé, la verdad, cómo es que la leche va a prevenir una enfermedad respiratoria. No tiene nada que ver, ¿no? Pero es una costumbre que hasta ahora se da en algunos lugares en las minas sobre todo. La prevención, por lo tanto, debemos de enfocarnos en el enfoque del agente causal, ¿no? Si un paciente tiene ya un compromiso intersticial o tiene un compromiso de un patrón espirométrico restrictivo o tiene un volumen residual que es menor a lo normal, este paciente ya no debería seguir expuesto al agente, debería de cambiar de trabajo, ¿cierto? El tiempo de latencia entre la exposición y la aparición es prolongado. Esto también es algo interesante porque el paciente, o como cualquiera de las personas que fuman, por ejemplo, fuman el cigarro y entonces como en ese momento no les va a pasar nada, porque no les va a pasar nada, ellos siguen fumando. Pero el problema viene después. O sea, cuando pasan los años, en el caso del cigarro, van a tener EPOC o van a tener cáncer, ¿no? Igual en ellos, la exposición al inicio no van a tener ningún problema, ellos van a seguir trabajando normalmente, pero pasan los años y van a tener el problema de una enfermedad ocupacional, dependiendo del mineral que tengan o de la exposición al agente causal que tengan. Entonces, como es largo el tiempo,
a veces no tienen o no le dan importancia en ese momento a la exposición que la persona vive. Acá tienen ustedes un índice, es corto en realidad. He tratado de ver un poco más. Hay más enfermedades, ¿ah? Yo diría que estas son las más frecuentes, ¿no? Pero tenemos una lista muy grande de enfermedades con enfermedad profesional, respiratoria, ¿no? De hecho, la silicosis es una de las más importantes, pero también lo es el carbón. Hay pacientes que trabajan con carbón, la asbestosis, la leña, que es importante, ¿no? La exposición a leña, ¿no? Y ya no la exposición a leña como un trabajo doméstico, que seguramente ustedes lo han visto como factor de riesgo de COVID, sino estamos hablando de la leña en exposición como un trabajo que ellos tienen, donde tienen que utilizar la leña para realizar un trabajo determinado. En algunos lugares, por ejemplo, utilizan para prender y quemar el ladrillo hasta ahora, ¿no? Pero es como un trabajo. Los individuos quemados, la lisinosis, metales pesados, siderosis, la beriliosis, son enfermedades propias que se van a producir en los pacientes. Cuando hablan de silicosis, pues generalmente hablamos de minas, ¿cierto? Las minas es una enfermedad fibronodular. ¿Qué cosa están inhalando ahí? Están inhalando lo que es el dióxido de silicona cristalino, que es un proinflamatorio del sílice. Eso es lo que están inhalando. Por lo tanto, la etiología vendría a ser este producto, que es un mineral natural en la mayoría de las rocas del suelo terrestre, ¿no? Hay varias formas como la persona lo puede hallar, como cristalina o no cristalina o amorfa, vidrio, tierra, cuarzo, la cristobalita, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, el compromiso de la acumulación de sílice, porque las partículas de sílice, cuando van al alveolo, el alveolo tiene los fagocitos, que son los macrófagos lo van a englobar, pero no lo van a poder eliminar. Por lo tanto, al no eliminarlo, se van a acumular. ¿De acuerdo? No es como la TV, ¿no? Viene el bacilo, entra el macrófago y lo destruye. No lo va a conseguir, se va a acumular. Al acumularse, de hecho, va a destruir al macrófago con una liberación del contenido, lesiones del tejido pulmonar. Hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Que sumado a los factores fibrogenéticos de los macrófagos alveolares, le va a producir el diagnóstico de una fibrosis. Eso es el mecanismo en términos bastante sencillos para que se entienda, ¿no? En la parte patológica es frecuente encontrar esta imagen como si fuera una cebolla, ¿no? Este es un nódulo silicótico, una forma simple, ¿no? Capas de tejido colágeno como bulbo de cebolla, ¿no? ¿Dónde se va a encontrar? En los lóbulos superiores y medios generalmente, ¿no? Son nódulos que inclusive pueden llegar a calcificarse, ¿no? Y obstruir o comprometer los vasos. La forma complicada, ya no la simple, la complicada, es cuando la forma es masiva y progresiva, con masas que se van a unir a nódulos, se van uniendo cada vez más, y esto nos va a llevar a un compromiso de que con una confluencia de conglomerados que llegan inclusive a tener un mayor tamaño y que pueden cavitarse, ¿no? También están expuestos, por supuesto, los ilios, ¿no? Por lo tanto, los ilios o los ganglios linfáticos intratorácicos van a tener un mayor tamaño y se van a calcificar, ¿no? Esta es una vista para que puedan ver ustedes. Entonces, en la evolución del diagnóstico, tenemos una aguda y tenemos una crónica. La mayoría viene con un problema crónico, y en la crónica tenemos la simple o la complicada. La complicada es la que acabamos de ver, que es la masiva progresiva. En la aguda ustedes pueden encontrar la siloproteinosis o la silicosis acelerada, ¿no? Muy bien. Lógicamente que en todos ellos hay que ver qué cosa es lo que tienen, ¿no? Hacer una prueba de esfuerzo, ver si tienen tos, auscultar, que generalmente nos oculta velcro, ¿no? O sea, extractores gruesos, característico de un compromiso de la membrana intersticial. La ayuda diagnóstica nos va a ayudar mucho con la tomografía, mucho mejor, y la TACAR, que es la tomografía computarizada de alta resolución. La prueba de función respiratoria nos va a determinar
si la capacidad vital forzada es menor que el BEP1. Si nosotros relacionamos BEP1 sobre capacidad vital y esto es menor, nos va a producir un cuadro de tipo constructivo. Pero si el BEP1 sobre la capacidad vital forzada es normal, pero con valores bajos para el paciente, nos va a dar un compromiso de tipo espirométrico restrictivo, y es lo característico de esta enfermedad. O también podríamos encontrar un patrón mixto, ¿no? Restrictivo más constructivo, ¿no? Muy bien, entonces la prueba funcional respiratoria nos va a ayudar mucho para poder ver en qué momento el paciente comienza a tener la enfermedad, pero también nos va a ayudar a tener un pronóstico de la enfermedad. Lógicamente que si yo tengo una capacidad vital forzada que está en menos del 37%, no es lo mismo que esté en 70% o 60%, porque ya menos del 37% el paciente va a necesitar oxígeno de manera permanente, no es lo mismo. ¿Ya? Y va también a medir la cantidad de polvo presente en el pulmón con una gamografía de gallo, que lo podemos hacer. Pero, como les digo, son pruebas más para determinar diagnóstico y seguimiento, ¿no? En la aguda, lo que se llama la silicoproteinosis, miren ustedes el patrón lesional que tiene el pulmón, ¿no? Son patrones iguales que alas de mariposa. ¿Se acuerdan ustedes en alas de mariposa? Es característico del edema agudo del pulmón. Igual lo van a encontrar en este paciente. ¿Ya? Acá tienen ustedes una silicosis aguda con una tomografía. Van a encontrar nódulos múltiples, ¿no? Compatibles con silicosis. Pero fíjense ustedes cómo se ve el vidrio esmerilado, ¿no? Un vidrio esmerilado, ¿no? Pero hay algo interesante en esta tomografía. Es como si ustedes pusieran un pavimento, pero que no tiene ninguna connotación de una configuración especial. Por eso se llama pavimento loco, dicen algunos, ¿no? O sea, tiene diferentes formas. Es característico de la silicosis, cuando ustedes toman una tomografía. La acelerada ya va a comprometer algunas otras zonas más, líneas de Kerry, ¿no? Desarrollo sobre una sobreinfección y los comprometidos y la parte superior más comprometida. La clásica o la crónica, ¿no? Miren ustedes cuánto tiempo de índice de lesional, aproximadamente 20 años, bastante tiempo, ¿no? Para producir la enfermedad. Entonces, el paciente va a comenzar con anomalías radiográficas, pero también con pruebas funcionales controversiales, restrictivas y obstructivas. Hay que investigar cuando aparece eso. Y la complicada, ¿no? Complicación infecciosa, opacidades nodulares grandes, más de 10 milímetros, grandes imágenes densas de bordes irregulares, 5 a 10 años. Muy bien, acá tienen una radiografía con una silicosis complicada inicial. Acá tienen otra placa, fíjense ustedes que el compromiso es mucho mayor, ya es complicada. Y acá tienen otra, que es un compromiso de una silicosis más avanzada, ¿no? Lógicamente acá el paciente pues está muy mal, ¿no? Mucho compromiso. Y acá tienen los ganglios mediastínicos ciliares que se hipertrofian, ¿no? Y que dan una imagen periférica como si fuera cáscara de huevo. Acá. Las complicaciones, ustedes saben de que la silicosis está asociada a enfermedad, por ejemplo, de cáncer de pulmón. El adenocarcinoma es un cáncer de pulmón que se encuentra más frecuentemente en cicatrices intestinales, incluyendo los pacientes que tienen cicatrices por silicosis, ¿no? También pueden tener ustedes enfermedades autoinmunes, la enfermedad por tuberculosis que se llama silicotuberculoso, el cáncer de pulmón, la afección pleural y la hemoptisis o la hipertrofia también. Tratamiento, bueno, es complicado el tratamiento, ¿no? Esta es una revisión de silicosis, ¿no? Dice que es complicado. Lo que hay que hacer acá es primero llevar el diagnóstico. Luego de eso hay que buscar una alternativa de no exponerlo al paciente, ¿no? Hasta la fecha dice todas las alternativas que se han intentado
para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado han sido ¿qué? Infructuosas, ¿no? Hay varias sustancias que podrían ayudarnos, que protegen a los pulmones, pero todavía son en experimentación y no han demostrado una utilidad en vida para reducir la fibrosis o el tiempo de calidad de vida o el tiempo de enfermedad. Los glucocorticoides en el tratamiento agudo no ha demostrado inclusive que tenga utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? De repente solamente utilizar un broncohidrantador, un beta-2 agonista de acción corta. Generalmente, estos pacientes que tienen un compromiso ya se ve, ¿no? Por tal motivo, esta enfermedad es una enfermedad de tipo incapacitante. Va a llevar al paciente a la muerte. ¿Cómo lo va a llevar? Ya ustedes lo vieron, ¿no? ¿Cómo muere el paciente con EPOC? ¿Cómo muere el paciente con EPIC? ¿Por qué muere? ¿Por un compromiso de qué? ¿De qué muere? ¿Cómo? Si usted tiene un compromiso intersticial, lo que va a haber es una vasoconstricción capilar pulmonar. Esto le va a llevar a usted a un aumento en la presión de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Va a haber una insuficiencia del ventrículo derecho. Luego, eso, por aumento de la resistencia, va a llevar a una insuficiencia de la válvula tricuspidia, insuficiencia de la aurícula derecha, aumento de la presión de la vena cava superior, y va a encontrar ustedes un compromiso hepático, ¿no? Del vaso, ascitis, edema, insuficiencia cardíaca derecha, por pulmonar. Es ahí donde el paciente fallece, ¿de acuerdo? Es básicamente lo mismo, ¿no? Es solamente cuestión de la fisiopatología. En la prevención, lógicamente que lo primero que hay que hacer es impedir la aparición, pero es difícil. Entonces hay que buscar y tratar las complicaciones, ¿no? Siendo motoras, ¿qué cosa harían ustedes? Ponerle un tubo, bueno, no sé, se va a morir. Si tiene un compromiso de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, cuando ustedes pongan en la historia clínica insuficiencia respiratoria aguda, tienen que tener ustedes valores de PCO2 y PO2, ¿de acuerdo? No pueden poner ustedes insuficiencia aguda si no tienen un PO2 de repente que está por debajo de 50 o un PO02 que está por encima de 50 o 60. Entonces, ahí recién ustedes tendrían que poner el término de insuficiencia respiratoria. A eso me refiero cuando hablo de insuficiencia respiratoria, porque un paciente que tiene un PO2 que esté en 70 o 65 no es una insuficiencia respiratoria, pero sí es una hipoxemia. ¿De acuerdo? Que son cosas diferentes, no es lo mismo. ¿Ah? Muy bien. Una de las alternativas actuales es que nosotros podemos ofrecerle el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar en el Perú no está bien desarrollado. Tenemos muchos problemas, hemos hecho 4 o 5 trasplantes pulmonares. 3 de ellos más o menos buenos, en otros 2 no. En otros lugares hacen trasplante, pero el problema también es que no tenemos órganos en donación para poder colocar. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han puesto en su DNI donación de órganos? Levanten la mano. Menos del 50%. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos acceso a órganos para trasplante pulmonar, o riñón, u ojo, o cualquier otro órgano, entonces definitivamente no vamos a poder tener tampoco pulmones para hacer pulmonar. ¿Me entienden? Es un poco difícil, yo sé que es un tema muy personal, pero en otros países la cantidad de personas que ofrecen órganos para trasplante es mucho más alta que acá en el Perú, ¿no? En realidad hay muchas teorías que puedan explicar eso. Por ejemplo, yo le preguntaría a usted por qué no lo hizo. O sea, ¿cuál es su explicación? ¿Ah? O de repente no lo hizo porque todavía no cambió el DNI. Puede ser, ¿no? Y de repente se va a animar. Esa es una buena respuesta, pero si por ejemplo hablamos de situaciones ya más espirituales o religiosas, no tiene un sentido tampoco.
Porque usted ya ha leído la Biblia. ¿Alguien ha leído la Biblia? Debe haber bastantes personas que leen la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué puede decir de la Biblia? ¿Qué nos dice acerca del cuerpo? Claro, no hay problema, todo es libre acá, no se preocupe. ¿Ah? Claro, pero por ejemplo, el concepto bíblico, ¿no? Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y espíritu. De hecho, es muy importante el alma y también el espíritu y el cuerpo cuando estamos en la tierra, ¿de acuerdo? Porque si leemos de qué fuimos hechos, ¿no? Fuimos hechos de polvo también, y polvo seremos, eso también está ahí. Entonces, el concepto es cómo nosotros podemos adaptar, podemos entender. No le digo que con eso cambie de opinión, no, es una opinión personal, ¿cierto? No. Entonces, pero cada uno ya forja una propia opinión. Porque, por ejemplo, diríamos, ¿y entonces qué pasa con las personas que son cristianas? Y les incineran. ¿Por qué no? Ahí peor todavía, ¿no? Porque no hay forma de sacar nada. Y guardan inclusive las cenizas. ¿Servirá algo de eso? Yo me pregunto, no sé, tener unas cenizas en su habitación, no entiendo. Es un poco complicada la cosa, ¿no? Pero como les digo, la otra cosa va por otro lado, ¿no? O sea, ¿cuál es su decisión personal? Bueno, vamos a seguir, no, estamos haciendo otro tema. Ya está más la parte filosófica, psicológica. De repente en algún momento podemos conversar un poco de eso, que es bien interesante también. Es interesante porque nos va a ayudar más adelante a tomar decisiones, ¿no? A tomar decisiones. Por ejemplo, una de las decisiones importantes es en estos pacientes que tienen ya oxígeno dependiente, tienen una capacidad muy baja. Entonces, ya nada más me queda entubarlo y ponerlo en una máquina. De hecho, yo al ponerlo en una máquina le puedo dar un tiempo mucho mayor de vida. Ahora, yo he visto muchos pacientes, la mayoría de los familiares no lo quieren hacer. No, doctor, déjelo ahí, nada de procedimientos invasivos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la opción de cada uno de nosotros? ¿Dejarlo vivir con una máquina donde no se va a poner y nunca más va a salir de la máquina? ¿O dejarlo que muera hasta donde dé? Miren ustedes, piénsenlo bien, son dos posiciones muy diferentes, ¿no? Pero uno tiene que tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, en el camino vamos a tener que encontrarnos en tomar decisiones. No se olviden de que siempre el paciente o la familia va a tomar una decisión. Y ustedes, como futuros médicos, van a tener que respetar eso. ¿De acuerdo? No podemos ir en contra de las... Porque también la Constitución es así. La persona tiene, ¿no?, que opinar sobre lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Eso nos ha llevado a muchos problemas. Por ejemplo, el caso de los problemas de los TBC. Hay unos TBC que son XDR. Ustedes saben que es el XDR, ¿cierto? Esos pacientes, algunos, por ejemplo, dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero tomar medicina. ¿De acuerdo? ¿Y usted lo puede obligar? No lo puede obligar. La ley no lo especifica. Pero el paciente cuando camina o cuando va a su familia, ya es un problema de salud pública, porque está contagiando a otras personas con la misma cepa. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un problema de salud pública como para que yo lo pueda meter a la cárcel y lo pueda obligar? ¿O lo dejo suelto y lo dejo siguiendo contagiando al resto de su familia o al resto de personas? En Estados Unidos lo meten a la cárcel, en Cuba también, o lo meten al hospital. Pero la diferencia en Cuba es que no tienen muchos presos, y la diferencia en Estados Unidos es que tienen muchos hospitales y que los policías cuidan a los pacientes para que no se escapen. ¿A dónde lo va a meter usted? Acá en el Perú. Entonces son situaciones muy complicadas. Bueno, vamos a seguir. Quiero soporte, pero piensen un poco en eso porque es la realidad, ¿verdad?
La prevención primaria, por lo tanto, en esta enfermedad es tratar de mantener los niveles de polvo en el ambiente laboral lo más disminuido posible. Yo creo que aquí tendríamos que tomar una decisión más drástica, ¿no? Que ya el paciente o él ya no trabaje en ese lugar. Porque de hecho todavía va a estar en menor grado, ¿no?, a tener la exposición al agente causante. ¿Ustedes han entrado alguna vez a alguna mina? ¿Han visto alguna mina a tajo abierto? No. Yo estuve en una mina, por ejemplo, en Calama, que es una de las minas más grandes que hay en Chile, a tajo abierto, en Guatemala. Y bueno, no solamente es adentro, sino también es afuera, el polvo es muy fuerte. Entonces, si trabaja en la parte administrativa cerca de la mina, igual se va a enfermar. Es más, cuando usted hace un examen, los pobladores de Calama, que están cerca de Antofagasta, en Chile, se han encontrado ya compromisos de pulmonares, y ellos no trabajan en la mina, pero viven cerca de la mina, porque el aire lo va viendo. Es más, yo por ejemplo tengo pacientes que tienen fibrosis pulmonar o EPIC, para que se entienda más claro, que viven cerca a la fábrica de cemento El Sol, que está por Atocón. Si alguno vive por ahí o conoce, se va a dar cuenta de que hay una población que está muy cerca a la fábrica. Cuando uno va a su casa, usted pasa el dedo así y es cemento lo que hay. Y eso lo está respirando las 24 horas. Ahí viene la otra cosa. Y entonces, ¿por qué la fábrica no se va? No, porque la fábrica tuvo primero. Y entonces esa parte es una parte intangible. Pero como no había donde vivir, se metieron a vivir ahí. Entonces todo eso hay. Entonces yo creo que aquí, en la prevención primaria, debería ya no exponerse al agente que está causando el problema, ¿no? En la prevención secundaria, sospechar la enfermedad, evitar las complicaciones, hay que eliminar las otras causas y sobre todo eliminar las infecciones, ¿no? Eso se hace con vacunas, para influenza, para varicela, para el monococo, de tal manera que disminuimos la posibilidad de complicación. Y en la terciaria, bueno, ya es vigilancia, ¿no?, con otras enfermedades más crónicas, o el trasplante, ¿no?, o el tratamiento sintomático, ya no nos queda otra cosa, ¿no? Muy bien. Exposición al carbón. No se preocupen, vamos a llegar hasta una hora adecuada, ¿ya? Y luego yo se los dejo para que ustedes lo puedan leer, porque creo que tienen que estudiar, ¿no? ¿Tienen examen el lunes o...? Lo pasaron para el lunes, ¿no? Iba a ser el sábado. ¿Ya lo pasaron al lunes? Qué suerte que... Ya está bien. En cuanto a la exposición al carbón, ¿cierto? La enfermedad, igual que todas, es lenta. Inhalación crónica de polvo de carbón, también igual, ¿no?, durante más o menos 20 años, ¿no? Esta enfermedad se llama enfermedad del pulmón negro o enfermedad del minero, ¿no?, la fábrica de carbón, por supuesto. Mina de carbón. La roca, ¿no?, produce un polvo de una mezcla de carbón elemental o compuestos orgánicos, que existen tres tipos según la antigüedad geológica. Una es la antracita, el otro es la hulla, el lignito. La principal exposición ocurre en la minería de socavón, es decir, aquella en la cual uno remueve la tierra, ¿no?, el suelo, o al interior, extracción y procesamiento. La histopatología, ¿no? ¿Han hecho patología ustedes y han ido a ver el necropsia del pulmón? Ahí van a ver ustedes cómo son las formaciones en el carbón, sobre todo en los pacientes con cigarro. Van a encontrar ustedes en broncofiloscopía, ¿han visto? Con lesiones oscuras, que también por cigarro, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces hay máculas, hay nódulos, o con el tiempo pueden causar enfisema, ¿no? Antecedentes laborales muy descritos, tiempo de exposición, dónde trabaja, cómo trabaja, cuáles son las condiciones laborales, qué mascarillas utiliza, todo eso. Cuadro clínico puede ser simple, con máculas individuales, o complicadas con coalescencias y una fibrosis progresiva, ¿no?
Los síntomas al inicio, pues como toda enfermedad de este tipo, es asintomática, ¿no? Luego va a ser una tos leve, dificultad respiratoria, hasta llegar a una disnea progresiva, hipertensión pulmonar, ¿se acuerdan que eso es? Hipertensión pulmonar, y una insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien. Los signos radiológicos dan opacidades redondeadas, ¿no? Pequeñas al inicio, ¿no? Luego van agrandándose, básicamente en la parte inferior y media. Luego de acá, en la etapa 2, ¿no? Miren ustedes ya el nódulo, el diámetro es más grande, ¿no? Pero el área donde está no excede del lóbulo superior, en este caso del lado derecho. En la etapa 3 ya es una o más opacidades que excede al lóbulo superior. Acá ya tienen otros lóbulos, ¿no es cierto? Y áreas difusas o masivas en ambos lados, que cubren ambos campos cúbicos. Esa es la etapa más avanzada, para tener una clasificación, ¿de acuerdo? Acá todavía la clasificación lo hacen por lóbulos, ¿no? Pero hay clasificaciones por segmentos también, ¿de acuerdo? ¿Cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón? No, segmentos. Usted ve, para poner su nota, ¿cuántos segmentos? No, sí, no. Usted. Eso sí le digo. Bueno, los segmentos sí tienen que saber. ¿Alguien sabe los segmentos? Los segmentos pulmonares son 10 en el lado derecho y son 8 en el lado izquierdo, o 9 según la clasificación. O sea, en el caso de ustedes que están estudiando medicina, bueno, tienen que saber, ¿no? Y ya los lóbulos pues son para hacer examinar, ¿no? Porque eso definitivamente es mucho más sencillo. Pero los segmentos sí tienen que saber, ¿no? Para poder delimitar dónde o en qué segmento se encuentra el componente. Muy bien. Las pruebas de función respiratorias, como todas, nos va a dar una reducción de ambos, tanto el BEF1 como la capacidad biliar forzada. ¿Qué significa? Que va a haber un patrón de tipo ¿qué? Restrictivo, ¿de acuerdo? Restrictivo. Muy bien. Puede haber un aumento del volumen residual también en la primera parte y un aumento en la capacidad pulmonar total. ¿Por qué aumentaría la capacidad pulmonar total? Porque aumenta el volumen residual. ¿De acuerdo? Muy bien. Tratamiento. Bueno, ahí ya oxigenoterapia, vacunación, si está fumando, que no fumen, y cuando hay infección, antibióticos, ¿cierto? Muy bien. La prevención respirable en minas, pero esto es más teórico, ¿no? Se recomiendan niveles de 0.4 miligramos metro cúbico de polvo de carbón anticíclico y de itamutoso de 0.9 miligramos metro cúbico. Eso es lo que uno lo puede medir al momento de ir a la mina, ¿no? Si es adecuado o no para el paciente o para el trabajador en este caso, ¿no? Las complicaciones: bronquitis, EPOC, Kaplan, insuficiencia al lado derecho, insuficiencia respiratoria. Asbestosis, también se llama amianto por si acaso, ¿no? Es un mineral metamórfico asociado ¿a qué? A silicatos de variada composición. Cuando se unen van a formar fibras, como en esta foto, ¿de acuerdo? ¿No? Y entonces la definición va por una enfermedad también difusa, ¿no? Produce una enfermedad intersticial. ¿Dónde van ustedes que buscar estos pacientes? En aquellos donde tienen un procesamiento del asbesto, ¿no? Calor, aislantes del calor, pinturas, los trajes de bombero que tienen asbesto también, también los cilindros, los etablis de asbesto, las planchas contra el frío y el ruido, los guantes, la industria automotriz, ¿en qué parte? Los frenos, que son de asbesto, ¿no? Fabricación de barcos, material de construcción. Esas son las fuentes de exposición que van a preguntar, ¿no? La patogenia, ya saben ustedes, la inhalación, siempre son inhalados. Las fibras del pisolito, ¿no? Que son retenidas en zonas más proximales, ¿de acuerdo? Más proximales al parénquima pulmonar.
¿no? En cambio, los anfiboles son más cortos y rígidos y alcanzan los alvéolos porque son más cortos y son más pequeños. Las fibras de más de 10 micras son recubiertas, ¿no? Y se denominan cuerpos verrucosos o cuerpos de alvesta. Bueno, el cuadro clínico creo que no hay mucha diferencia entre todos, ¿no? Siempre van a tener un cuadro clínico muy parecido todos ellos, ¿ya? Esto ya lo conocen, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Acropaquia, ¿no? La acropaquia es un signo tardío de insuficiencia respiratoria, pero también es, pueden encontrar ustedes en compromiso cardíaco, no se olviden, también hay que descartar eso, ¿ya? Muy bien, o también en qué? En cáncer de pulmón. Ustedes en cáncer de pulmón han tenido factores, presentación por metástasis también, pero los paraneoplásicos también hay. Estos entrarían dentro de los paraneoplásicos, ¿no? El diagnóstico, antecedente, patrón radiológico y exclusión de otras enfermedades por el criterio clínico, básicamente, ¿no? Radiografías, placas pleurales gruesas, ¿no? Tienen ustedes acá reticulaciones periféricas y la imagen microscópica del tejido con un pulmón, ¿no? Una biopsia pulmonar. La biopsia pulmonar es un examen que no es difícil, se puede hacer, ¿ya? Con todas las precauciones, por supuesto, ¿no? Tratamiento, siempre la parte preventiva, ¿no? Importante abandonar los riesgos de incrementar el cáncer por tabaco o exposición y control inferior. Lesiones pleurales, placas, fibrosis o derrame de fluido. Podríamos encontrar, ¿no? Cuando las fibras llegan a la pleura. Las placas pleurales, ¿no? Miren ustedes acá esta placa pleural, ¿no? Márgenes que son bien delimitados, son irregulares, ¿no? Y la fibrosis pues pleural, ¿no? Con condición de engrosamiento, la línea periférica, saturación ventilatoria restrictiva, ¿no? Y la telectasia redonda, ¿no? Acá, un engrosamiento con atrapamiento del pulmón periférico, ¿no? Y que tiene como una cola de cometa en esta parte, ¿no? Muy bien. Podría estar asociado a qué enfermedad? A mesotelioma maligno, que es lo más característico, ¿ya? Este tipo de enfermedad. La sospecha de mesotelioma en estos pacientes se da cuando hay derrame, hay dolor torácico, aspecto festoneado de las placas pleurales, o sea, no regular, historia laboral y estudio de radiología por imagen. Muy bien. Leña. La prevalencia del POC, ya lo han visto, ¿no? Miren el POC, cómo va cambiando, conforme vamos aumentando el tiempo de exposición, conforme va aumentando la edad, también se va encontrando una mayor prevalencia de POC, ¿cierto? Yo creo que eso es bastante conocido. Por lo tanto, el 50% de los pacientes que cocinan con leña, ¿no? O con combustibles biológicos, van a producir una biomasa que no va a procesarse, o como el carbón vegetal, por ejemplo, también. Esto es bastante fácil de entender, ¿no? ¿Han ido ustedes a la sierra? ¿Conocen la sierra? ¿Han ido en invierno? Es complicado porque a veces es fácil conversar acá, pero por ejemplo vaya a Castro Virreina, ¿conocen Castro Virreina? Está cerca de 4.000 y pico de metros, un poco más. La gente vive muy separada, crían animales. Los animales los tienen que acoger en lugares no les frío porque las temperaturas son muy bajas. Y ellos viven ahí para ver sus animales. Entonces lo que hacen es cerrar todo, cierran ventanas, cierran puertas por el frío, ¿qué hacen? Y la única forma de cocinar es con leña o con el excremento de los animales, que se llama bosta. Y eso produce pues un humo muy negro, ¿no? Entonces, cambiar este sistema de vida es un poco complicado. A mí me llama mucho la atención cada año cuando lo que hace el gobierno es solamente pedir frazadas y pedir mantas y pedir apoyo, pero en realidad no debería ser así. Ya debería intervenir el gobierno para apoyar este tipo de sistema climático dentro de ese lugar, con protección que sea diferencial. Hay climas en el mundo que son mucho más bajos, y sin embargo la gente vive como debe vivir, vive bien, ¿no? Y todos los años sabemos lo mismo y todos los años hay igual, ¿no? Piden, lo mismo.
yo creo que ya deberíamos verlos, ¿no? Bueno, manifestaciones clínicas igual, tos, fatiga, sibilantes, ¿no? Problemas obstructivos, dificultad respiratoria, tratamiento, educación, ¿no? Cambio de hábitos, reducir la exposición, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Que siempre, casi todos, ¿no? Inhalación de humo por incendio, ¿no? Eso sí, de repente lo van a ver un poquito más. Eso lo van a ver en pacientes que sufren incendios, pero también lo van a ver en los bomberos. Hay muchos bomberos que tienen inhalación de humo de leña. El compromiso es que el humo de leña malogre el tracto respiratorio, ¿no? La principal causa de morbilidad en los incendios, mezclas de partículas que son carbonáceas, monóxido de carbono, ácido sinhídrico, ¿no? Esto va a producir muerte tisular, ¿no? Y hay que actuar rápido, ¿no? A la patogenia ya sabemos, térmicos, químicos, hipoxia, asfixia, sustancias tóxicas, ¿no? De hecho, es diferente acá porque si usted tiene humo va a haber un cuadro mucho más general. Un compromiso ocular, dolor de garganta, estridor, disfagia, esputo negro, tos, disnea, laringoespasmo, broncoespasmo, síndrome coronario, hipoxemia, acidosis, cianosis láctica y muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos pacientes tienen que observarse. Cuando un paciente tiene contacto con humo, hay que observarlo, porque el paciente puede estar aparentemente bien y con el paso del tiempo, que son horas, comienza a presentar anoxia y muerte celular, destrucción de cilios, compromiso alveolar. Y entonces ahí hay que rápidamente, generalmente intubar al paciente para darle una ventilación asistida, hasta que vaya mejorando el compromiso. Estos característicos vienen la boca como está lleno de humo negro, las manos, los niveles de lactato superiores, ¿no? A 10 milimol por litro indican cifras de cianuro mayores a 40 micromilimol por litro, ¿no? O intoxicación grave. Tratamiento, esto es lo que generalmente pasa más a menudo, entubar al paciente para darle ventilación asistida, ¿no? Pero también le podamos dar la hidroxicobalina, que se administra de manera precoz, que es un antídoto para la conversión de lo que es el carbón en cianuro, de tal manera que podemos salvar al paciente. La siderosis. La siderosis es una neumoconiosis de las personas que tienen trabajo en lo que son la soldadura o que pulen la plata, ¿no? En ese grupo de pacientes, ¿no? También se produce por inhalación, depósitos anormales, la actividad laboral de soldadura, la aparición de lo mismo, ¿no? Hay pacientes que no se protegen para nada. La forma como el sílice o el carbón o el berilio va a entrar en lo mismo. La radiografía de tórax, ¿no? Acá hay pequeñas opacidades redondeadas, ganglios aumentados, luego micronodulaciones bilaterales, ¿no? La espirometría, obstructivo restrictivo y lesión típica y depósito alveolar molecular sin reacción de la colágeno. Tratamiento, ¿no? Prevención siempre, ¿no? Examen clínico frecuente, espirometría anual, radiografía de tórax, ¿no? Sistema de ventilación también podría ayudarnos. La vicinosis, ¿se acuerdan qué es vicinosis? ¿No? La vicinosis es varias enfermedades. Es una enfermedad causada por los polvos orgánicos, ¿no? Polvo de cereales y el pulmón de granjero, ¿no? En el caso de la vicinosis propiamente dicha, es por el polvo del algodón, ¿no? Pulmón del algodonero también se llama, disnea de los lunes, enfermedad de pulmón pardo, fiebre de los lunes, ¿no? Cualquiera de esos nombres puede producir. Lógicamente que ahora ya pues el algodón no se saca así, ¿no es cierto? Existe una forma de protección mucho mejor, ¿no? Las formas de recolección del algodón son mucho más manejadas. Es una neumoconiosis orgánica por inhalación de polvo de algodón y en menor proporción por lino, cáñamo y yute. Esto más lo vemos en pacientes que tienen tiempo trabajando en Gamarra. ¿Han ido a Gamarra ustedes? Sí, seguro. ¿Pero han ido a los sótanos? A ver.
veces hay 3 o 4 sótanos abajo. Las personas que trabajan ahí tienen un espacio muy reducido. De repente 1x2 o 2x2. Segundo, que desechan llave. No sé para qué. Probablemente es para que no se escape, pero es un crimen y trabajan así, ¿no? Y entonces el espacio donde ellos manipulan la tela, los textiles, están prácticamente, pues no tiene ventilación. A 4 pisos abajo o 3 pisos abajo no hay ventilación. Entonces eso es lo que vemos nosotros aquí, ¿no? Y la mayoría de las personas que trabajan ahí son jóvenes, como ustedes, ¿no? Que no tienen ni noción de lo que les puede pasar más adelante. Y bueno, ni decir pues, con la parte de la fiscalización, ¿no? Todo se queda arriba, nada para abajo. No tienen seguro, no tienen nada. O sea, prácticamente no hay cómo identificarlo ni cómo hacer un chequeo a ellos de manera permanente, ¿no? Ojalá que en algún momento eso cambie. Hubo, inclusive en algún sitio hace poco, ¿se acuerdan ustedes de 3 personas, creo, bueno, que murieron quemados? Y por el humo, ¿se acuerdan? Y fue por el humo. Y estuvieron encerrados y con llave, no tenían la llave. Ellos estaban trabajando con tubos de electricidad, esos tubos, donde lo único que hacían era que eran chinos y le cambiaban por Madimusa, ¿se acuerdan? No, ese era su trabajo en realidad. Y murieron, ¿no? Eso es toda una desgracia, imagínate. Y eso sí estaba creo que estaba en el segundo o tercer piso, salieron los pisos, fue algo muy relevante. Ellos murieron por inhalación de humo. Muy bien, la exposición por lo tanto ocupacional, ¿no? Va a determinar si nosotros tenemos 200 microgramos de polvo de algodón por metro cúbico texturados con aire, luego 500 en almacenes, 750 en operaciones de cortar y tejer y 1000 en lo que es reciclar desechos y guardar fibras. Cada una de las actividades nos va a determinar una carga mayor del componente de algodón. ¿De acuerdo? Muy bien, esta exposición a largo tiempo hace que los hilos para textiles, todo mezclado, produzca un problema muy parecido al inicio al tipo asmático, pero a la larga nos va a llevar a un compromiso de enfermedad intersticial, ¿no? Las manifestaciones clínicas al inicio, la placa no se ve mucho, opresión torácica, luego va a haber opresión pectoral, va a haber una disminución del BEF1, síntomas y progresivamente va a llevar a un compromiso mayor obstructivo o definitivo, ¿no? Las complicaciones según la OMS por pinosis son de grado 0 si no hay síntomas, B1, opresión, B2, opresión torácica, y así ustedes tienen una clasificación por grados también, ¿no? Diagnóstico radiológico no es tan específico, compromiso más en la parte superior, ¿no? Tratamiento es lo mismo en realidad, ¿no? Los casos graves sí, pues hay que darle corticoterapia, pero ¿mejorará la corticoterapia el pronóstico de vida del paciente? No, solamente la fase. Prevención, protección y cuestionario de vigilancia, ¿no? La beriliosis, ¿se acuerdan? Berilio. El berilio es una enfermedad, ¿no? De inhalación que se va a producir por la extracción de la industria aeroespacial o nuclear, ¿no? Minerales que tienen este tipo de, compuestos que tienen este tipo de minerales, ¿no? La sintomatología es muy parecida, tos, disminución de peso, fatiga, disnea, dolor torácico. La radiografía, aeropatías ciliares y patrón intersticial micronodular o micronodular, ¿no? La biopsia, granulomas no clasificantes. Los criterios de Stokes-Rosenbaum hablan de una exposición significativa de la presencia en el tejido pulmonar, la enfermedad en la parte respiratoria inferior, radiológicamente compatible, trastorno ventilatorio restrictivo obstructivo y biopsia en el pulmón con presencia de granuloma. Estos son los criterios para el diagnóstico de la resulta. La aguda, la terminal o la crónica va a depender mucho del proceso en el cual nosotros encontremos al paciente. Trasplante pulmonar siempre está dentro de este categoría. Prevención, ya lo hemos visto, definitivamente, ¿no? Bueno, terminamos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ah?
Yo decía decir la misma pregunta, ¿no pregunta? No va a ser difícil, no se preocupe. No pasa. Ahí se va a quedar en casa. A ver, vamos a ver qué les puedo preguntar. Yo creo que una de las cosas que en vasculitis, lo que a mí me interesa es que sepan, por ejemplo, hemorragia anular. Eso creo que es claro. Eso tiene que saber sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, estudien eso, que no sé si habrá una pregunta más, pero si yo pusiera una pregunta, preguntaría por eso. De asma, los factores de riesgo son importantes, ¿no? O sea, cómo se va a determinar los factores de riesgo. Y tienen que saber también cómo manejar a los pacientes asmáticos. Acá no hay mucho de tratamiento, porque el tratamiento siempre es trasplante, oxigenoterapia, glucocorticoides, agudo, controlar las infecciones, prevención de enfermedades con vacunas. Eso es fácil. ¿Vale? Muy bien, listo. Nos vemos. Gracias. Ya. ¿Lista, verdad? ¿La lista? ¿No bien? Aquí no presento la lista. Cáceres tiene su lista. ¿Qué? Cáceres tiene su lista. Pero más o menos.